En vivo. Creo que está bueno hacer esto, pero nada, voy a hacerlo mientras entra gente, así que Ok. bear with me. Ok. El corcho de las conspiraciones. Ahora vas a traer hilo y vas a empezar a unir pines. ¿Qué? No, que estás pegando un montón de cosas diciendo que en cualquier momento traes un hilo y empezás a unir pines como Sí. una conspiración. Es como que entendés por qué los videos de conspiración son tipo tan famosos en internet. Porque son vistosos. Porque es divertido. Sí, totalmente. O sea, decir que la Tierra Plana. es redonda involucra muchísima información y trabajo y consistencia. En cambio, decir que en el centro de la Tierra vive otra especie, eso es divertido. Juan José García dice: Hola, el vivo de ayer lo van a subir a YouTube, que lo quiero volver a ver. Sí, ya está subido, de hecho. Es increíble, pero ya estamos al día, así que están todos subidos ahí. Todos. Un poco desordenados, pero ya están. ¿De qué es el video de hoy? Orientaciones. Y créanme que les va a gustar muchísimo porque... Lo hicimos con mucho amor. sí, porque me estoy tomando un trabajo, gente. Belén nos dice: les veo más que a mi familia en un año. La verdad es que sí, es un compromiso de su parte y también de la nuestra. Ya vamos, este es el vivo número 32. ¿Pueden creer eso? Resarpado. No, desde que dejé de tener, no sé, clases en la facu que no tengo esta constancia. Terminé. Tan, tan, tan. Bueno, aquí termina el vivo, bueno. Mientras esperamos que... Violeta dice: literal, o sea, hace un mes que ceno con ustedes. Qué hermoso. Quería aprovechar estos minutos que va entrando gente que comenté, no más, hace 2 semanas, ponele que iba a estar intentando usar una app. ¿Qué app? Una app que se llama Kink, con una D al final. Ah, de citas. Kink, que es una app de citas. La cerré, la quemé, quise prender fuego a mi teléfono en el proceso. No la recomiendo en absoluto. ¿Por qué, men? ¿Por qué, Mel? Porque recibí muchísimo acoso y la verdad es que hay algo que me parece principal es de una app, es cómo está, cómo es el sistema de esa app para conectar gente. Por ejemplo, OkCupid es una app que me sigue pareciendo superior a todo el resto por el hecho de que el énfasis está en la exploración de perfiles y no en esto de consumo de cierto tipo de aspecto. Y va a estar esto muy entrelazado con lo que vamos a ver hoy. Algo interesante es que muchas de estas apps están basadas en ideas de atracción sexual, en mi parecer bastante básicas y que suelen estar orientadas y marketingizadas más hacia formas de consumo heterosexuales. Mientras que, por ejemplo, podemos ver cómo es que apps como Grindr en relación con Tinder o apps como Scruff suelen tener, imitar formas de consumo muy similares, mientras que en las apps más queers o más orientadas a ciertos otros tipos de modelos suelen tener más gente LGTB, mientras más se alejan de ese tipo de modelo de consumo. Y en el momento en el que eso no sucede, por ejemplo, mi ejemplo es Tiny, que es una app que está pensada para comunidades LGTB, pero su forma de estar estructurada hace que esté lleno de gente heterosexual, por 2 grandes razones.
Uno es que los paquis quieren estar en todo. No pueden tolerar que haya una app que no sea para ellos. No solamente las apps, pero sí. Como, por ejemplo, algo que me da y siempre me dio muchísima bronca. Ah, perdón, acá están diciendo, aclaren que esa app no la están recomendando para la gente que entra. No la estoy recomendando. Aclaremos nombres. O sea, hay gente a la que le funciona, pero... O sea, a mí me parece que colectivamente tenemos que aspirar a algo mejor. O sea, por ejemplo, pasó algo que para mí fue un antes y un después, que es que en Futurock recomendaron OkCupid, en Furia Bebé, particularmente. Se llenó de paquis, así, de un día para el otro. ¿Saben cuál es mi problema con la gente paqui? No con la gente heterosexual, con la gente paqui, Sí. que usa OkCupid como si fuera Tinder. Y es como, no mi amor, no mi ciela. Tipo, no entras y no pones nada. Está pensado para conectar perfiles, por eso tienen millones de preguntas. Está pensado para la comunidad, específicamente poli, queer y no heterosexual. No sé, perdón, pero ¿por qué te instalás OkCupid si no te interesa rellenar los campos? Yo no estoy, pero me parece divertido responder todas esas preguntas. Solamente crearte el perfil y ponerte una foto me parece un embole. Yo tengo mis teorías y es esto, es que... La gente no quiere ser vulnerable. No, y que como que la gente le copa OkCupid porque Sí. hay, por lo general, suele... Bueno, yo intentando romper un papel y fallando, quiero sacarme el chicle. Ok. Este es mi análisis epidemiológico súper básico. A la gente, por lo general, que le va muy bien en Tinder, es gente hegemónica, es gente heterosexual, es gente que tiene un cierto tipo de sexualidad y una forma específica de vincularse con el género que le gusta. Mientras que la gente no hegemónica que usa Tinder tiene muchísimos menos chances de vincularse con otras personas. Entonces está este filo de personas que no son increíblemente paquis y que no son del todo disidencias, que terminan entrando que Cupid y estamos todos les estamos ahí como, a ver, hermana, tipo, hermane, unite a nosotros. Deja atrás tu vida de Tinder y viví esta experiencia, animate a vivir esta experiencia, porque hay muchísimo de vos más que tu foto. Y seguro sos una persona súper interesante. Y obviamente está lleno de personas que es tipo, no sé hacer un perfil, sí, lo sé, lo entendemos. Para eso están las preguntas. Las preguntas están pensadas también para las personas que no, estoy haciendo publicidad, páguenme, para las personas que no saben qué poner en su perfil, porque es como, ok, no sabes muy bien expresar quién sos vos, o qué es lo que haces, o a qué te dedicas, para darle una idea a una persona de, no sé, qué buscas. Bueno, pero tal vez a través de tus preguntas puedo ver más o menos como qué es lo que te interesa, o qué es lo que te apasiona, o qué es lo que te molesta. Y eso me dice un montón más de vos que gatitos, Netflix, viajar, 420. Que es lo que la gente suele poner en los perfiles. Acá Simón nos dice, en Tinder está lleno de putos hegemónicos, no machea jamás. ¿De qué están hablando? ¿Qué app? En esto, Bueno. ahora mismo de OkCupid, pero la del mal es... Bueno, la del mal. La que... Voy a estar hablando hoy de orientaciones, pero como estábamos hablando de esto, del tema de los putos hegemónicos, hace unos 2 días salió un artículo en el Huffington Post. Está en inglés el artículo, lo puedo linkear después. Por lo general no me gusta linkear cosas en inglés porque me da mucha paja el colonialismo. Pero este artículo es un artículo escrito desde las vivencias más emocionales y psicológicas de la soledad en hombres cis gay y cómo es que pese a Estados Unidos tener una historia y tener representación, y tener gays en espacios de poder, y tener gays como leyes y un millón de cosas, las estadísticas de suicidio, las estadísticas de depresión, las estadísticas de consumo problemático y de personas que ven sus vidas como muy interrumpidas o con mucho sufrimiento en torno a las drogas, en un montón de otras secuencias, se siguen repitiendo igual que en los 70s. Hay un montón de experiencias que no han cambiado. Y todo esto, para mí, está increíblemente relacionado a cómo pensamos nuestras orientaciones, cómo pensamos la atracción y cómo pensamos los estilos de vida en general. Igual, este tema que tiene que ver un poco con la necropolítica, un poco con la heteronorma, es algo para otro vivo.
Hoy vamos a hablar, aunque voy a tirar un par de comentarios con respecto a eso. Tengo ganas de hablar algún día específicamente de esto, porque creo que es una problemática que nos atraviesa y tiene que ver con la heteronorma, que es algo que sufrimos todos más allá de nuestra orientación. Bueno, entonces, si les parece que estamos listes. Sí, 50 personas, 52, estamos listes. Genial, empecemos. Primero, hay muchísimas concepciones erradas cuando hablamos de orientaciones, y esto es algo que me da bastante bronca, porque primero hay una idea como muy finita, y esto lo veo siendo repetido por miles de sexólogos, y es otra de las razones por las cuales les odio, y pienso que es la peor carrera en la faz de la historia. Pero si sos sexólogo y estás mirando esto, no, te deseo el amor, no, mentira. No, please, nunca, eso es muy nunca. problemático, ¿no? No, jamás. Deseamos la Joder. muerte a ciertos conceptos que se perpetúen. Sí, no, jamás le desearía la muerte a nadie. Soy la persona menos violenta del universo. Es más, tengo discusiones intracomunitarias porque todo el mundo está como, tomemos las armas, y yo estoy como, no sé, ¿puedo curar esto con abrazos? Bueno, Y entonces, trivia, varia. situación. Muchísimas veces cuando pensamos en orientación, pensamos en orientaciones sexuales. Algo que yo ya mencioné un montón de veces, que me da muchísima bronca, es siempre que, por ejemplo, se define la heterosexualidad como la atracción al género opuesto. Muchísimas veces hablamos de orientación y no discernimos los tipos y millones de posibilidades que hay más allá de lo sexual. Entonces, para eso vamos a arrancar hablando un toque de definiciones de orientación, ¿sí? Yo seleccioné estas. Una en donde hay mucho consenso es: la orientación es una mezcla de cómo te identificás, la forma en la que experimentás el deseo sexual y o romántico, si es que lo experimentás, los géneros con los que decidís vincularte y los géneros de las personas que te atraen. Para completar, entenderíamos que la orientación es una mezcla de la atracción sexual, erótico-sensual, un comportamiento sexual, romántico, erótico, una identificación. Todos estos conceptos que estoy diciendo pueden ir o no juntos, o sea, pueden ser una de estas y no todas. Las fantasías sexuales que tenemos con respecto a otros, nuestras preferencias sexuales, eróticas, románticas, nuestro estilo de vida, nuestras preferencias emocionales y nuestras preferencias sociales. Ok, ¿por qué es esto importante? Y cómo es que es un montón de información y ahora la vamos a ir navegando. Primero hay que empezar con algo que es básico, que muchísimas veces no mencionamos, es cuando hablamos de orientaciones, por lo general fundimos muchísimos conceptos que no van juntos necesariamente. Por ejemplo, asumimos, hay una forma física en la que lo podría mostrar, pero no tengo una cuerda en estos momentos, pero asumimos que la orientación, por ejemplo, tomando el caso de la orientación heterosexual, es la unión de en una otra persona, o mismo en lo que sentimos hacia otros, de lo romántico, lo sensual, lo emocional, más allá de lo romántico, o sea, por ejemplo, la atracción amistosa, y la atracción sensual erótica. Entonces, lo que se termina generando es una amalgamación de todas estas posibilidades que no necesariamente pueden estar conectadas o pueden existir hacia un mismo género, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que replantearnos es qué estamos entendiendo por orientación, y puede ser que nuestra idea de orientación en realidad sea bastante desacertada. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué es la atracción previamente, porque entendemos que la orientación muchísimas veces está definida como hacia qué género te sentís atraída. Y eso tiene muchos problemas, porque cuando nos salimos un toque de la heteronorma, o sea, de las construcciones heterosexuadas de la sexualidad, y podemos tomar por ejemplo un montón de personas, nos encontramos con que en realidad eso no es tan así. Vamos a tomar un caso de ejemplo, que para mí tiene muchos errores y que escucho a mucha gente así repitiendo, y es como, esto ni siquiera lo repite, bueno, no importa. Kinsey es, probablemente lo conocen, ahora voy a escribir cómo se escribe. Claro, lo puedo escribir acá. Dale. Kinsey. Sí.
Ay, no me escuchaste, no me 15. escuché igual. ¿Qué? ¿Me escuchaste o no? Sí, te Ah, escuché. ok. Ok. No, lo escribí mal. Le puse una G. Ah, bueno. Kinsey es considerado como uno de los papis de la sexología. Para quienes no saben, este guacho, bueno, está muerto. Gran forma de empezar. Creo que está muerto. Sí. Bueno, Está en una googleada de a una buena distancia, creo que está muerto. Pero bueno, Kinsey es una persona que era un etmólogo. ¿Sabemos el nombre entero? Sí, Alfred Kinsey. Era un etmólogo es que le ponía nombres a bichos, básicamente. Y en un momento se le acercan y le dicen, che, guacho. Sí, está remuerto, Está nació en remuerto. 1894, murió en el 56. Es un chabón que le dicen un día en la Universidad de Biología que tiene que dar una charla de matrimonio y familia. En esta charla de matrimonio y familia tenía que hablar sobre algunos aspectos de la sexualidad. Entonces fue a investigar al respecto de esto porque no sabía nada. Alfred, además de haber empezado, o sea, una de las grandes situaciones que tuvo es que cuando fue a investigar sobre sexualidad y familia, se dio cuenta de que matrimonio, familia, sexualidad, bueno, se dio cuenta de que no había casi información, de que no había casi datos, de que no había investigaciones. Es considerado como una de las personas que en su época y durante grandes periodos de tiempo realizó la mayor cantidad de investigaciones en torno a sexualidad. Y se lo conoce muchísimo por haber inventado la escala Kinsey. La escala Kinsey es una escala que, primero, algo muy interesante, tiene que ver con sus propias experiencias. Las publicó por primera vez en el 48, si no me equivoco, en lo que se considera como el libro sobre la sexualidad humana masculina. Y lo que plantea es que en una punta de la escala se encuentra la heterosexualidad y que en la otra se encuentra la homosexualidad. Más allá de las 10.000 millones de razones por las que esto está mal, algo interesante de lo que Kinsey planteó es que él dijo, y esto es un montón para la época, estamos hablando del 48, yo soy heterosexual y estoy casado con una mujer que amo. Sin embargo, me gusta masturbarme pensando en hombres cis. No dijo la palabra cis, pero en hombres. Y algo interesante es que hasta ese momento, en ningún momento se había expresado, como entendemos que no estaba en boga la utilización de ideas en torno a la homosexualidad, la heterosexualidad, como hoy en día las entendemos. Y era un montón como decir, che, pará, tal vez la heterosexualidad no es tan firme como pensábamos. Entonces, entendiéndolo desde este punto y ingresando en el tema de Kinsey, entendiendo primero que la heterosexualidad y la homosexualidad no existen como opuestos, o sea, no es que la bisexualidad es un punto medio entre estos dos, sino que es algo muchísimo más complejo, podemos empezar a dilucidar que de repente existe esto de, ok, si veo a un hombre no siento atracción, pero si pienso respecto de eso cuando estoy caliente, sí. Entonces eso ya nos ingresa una nueva categoría de pensamiento con respecto a cómo entendemos la orientación. ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, entonces, como veníamos hablando, hay muchísimas dudas que suelen aparecer. Las más comunes tienen que ver hoy en día con la bisexualidad y la pansexualidad por los escándalos que han sucedido en los últimos años con respecto a esto. Pero para mí, una clave muy interesante para empezar a entender algunas cosas con respecto a la sexualidad es entender la asexualidad y entender el fetichismo y las prácticas fetichistas. Y para eso es necesario que nos desprendamos un poco otra vez de esta idea y pensemos en, por ejemplo, lo que se llama orientación cruzada. La idea de la orientación cruzada es una persona que tiene una atracción sexual de un estilo y una atracción romántica de otro, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es heterosexual tiene sexo y siente atracción hacia personas del género masculino, por ejemplo, y siente atracción romántica hacia personas del género femenino o feminidades, ¿sí? En estos casos podemos decir que esa persona es lesbo-romántica y heterosexual, por ejemplo.
Esas son como algunas de las ideas que son interesantes para empezar a ampliar un poco como esta noción que construimos y que en parte es sostenida por la heteronorma de que todas las atracciones tienen que coincidir. Y también es muy interesante porque cuando nos despegamos un poco de eso, algo que aparece y que a mí me parece muy interesante es las miles de posibilidades de conexión que tenemos con otros seres humanos que nos negamos. O que de alguna forma, al no... ¿Están habiendo gritos? Tremendo. Al no ver una repetición en esa constante, por ejemplo, que no sea todos los días que tengo ganas de tener vínculo con ciertos géneros o tener ciertas prácticas o mismo sentir atracción romántica, asumimos que no son viables o que no son posibles o que no existen dentro del mundo de las orientaciones, ¿sí? Hasta acá, espero que estemos yendo todos. Pause fue a chequear qué onda y me siento sole. Lo cual nos lleva a esta idea como un poco más compleja de la orientación y en parte también se encuentra en entender la atracción bajo algunas categorías. Hay muchas más que estas, pero vamos a pasar por estas ahora, que sería atracción sexual, atracción romántica, atracción erótica, atracción sensual y atracción emocional. Algo que me gusta bastante es que antes de partir de entrar en esto del tema de las atracciones, vamos a definir un par de orientaciones para trabajar sobre esas orientaciones para entender cómo funcionan las orientaciones. Vamos a plantear cómo funciona la heterosexualidad. Cuando hablamos de heterosexualidad, no necesariamente cuando hablamos de heteronorma, no necesariamente cuando hablamos de identidades heterosexuadas, sino en el caso de heterosexualidad hablamos de una persona que siente atracción hacia un solo tipo de género y ese género no es el propio, ¿sí? Entonces entendemos esta situación, ¿ok? Cuando hablamos de homosexualidad, hablamos de personas que se sienten atraídas hacia géneros similares al propio. En estos casos entendemos como muchísimas veces estas cosas se manejan en el binario de género, ¿sí? Por eso es que también muchísimas veces aparece esta cuestión de la identidad tan mezclada con la orientación, ¿sí? Pero es más complejo porque en realidad cuando hablamos de género hay muchísimos gradientes hasta dentro de los binarios. Por ejemplo, hay muchísimas formas de feminidad y hasta podríamos decir que, por ejemplo, muchísimas hombres cis que se consideran homosexuales tienen vínculos con maricas o con feminidades o con masculinidades femeninas, ¿sí? Entonces es más complejo que eso, por eso muchísimas veces hay personas que se autodenominan putos o se autodenominan maricas, en parte también para salir de esta noción de que la homosexualidad es la atracción hacia mi mismo género, cuando ese género a veces es muchísimo más grande y más abarcativo que esto. Algo importante es que cuando hablamos de hetero o homosexualidad, paréntesis acá de algo importantísimo. Todas las nociones que vamos a trabajar hoy, que vamos a ver hoy, las tienen que agarrar con tipo las puntitas de los dedos, con pinzas. La vida de las personas, la sexualidad de todo el mundo es muchísimo más compleja que esto, cambia muchísimo más y lo que a mí me parece interesante de trabajar con algunas de estas nociones es entender cómo se constriñen nuestras identidades, nuestras vidas, nuestros estilos de vida, nuestras posibilidades por el simple hecho de tener una noción preconcebida de lo que tenemos que ser, ¿sí? Y de lo que somos una vez que lo definimos. O sea que la sexualidad de muchísimas personas cambia, hay un montón de cosas que se modifican, el tema de la atracción es algo muy complejo, no se termina de entender, y espero que no se termine de entender nunca, lo complejo que es la orientación como para decir, es esto, y estas son las razones biológicas de por qué es así. Lo que sabemos es que la sociedad heteropatriarcal es una máquina de comodificar y construir una sexualidad
que más que ser necesariamente lo que muchas personas experimentan, es a lo que se atañen al tampoco poder tener otras posibilidades. Y eso también se incluye en muchísimas otras orientaciones que también quedan constreñidas dentro de esto, que lo vamos a hablar ahora más adelante. Preguntan, no entendí qué cambia de decir que es gay y puto. ¿Puedes explicar? Tiene que ver un poco también con la historia de las palabras. Muchísimas personas, cuando hablamos de orientaciones, a ver, la homosexualidad, la lesbiandad y la cultura gay y la cultura lésbica son culturas son culturas. El tema es que la cultura heterosexual es tan pregnante y es tan la norma que muchísimas veces no terminamos de dilucidar cómo es que hay una cultura gay, hay una cultura lésbica con una historia, historias territoriales e historias internacionales. La historia de la liberación de estas sexualidades y de la lucha por los derechos han marcado muchísimo cómo construimos y cómo pensamos esto. Y es también por qué a las personas heterosexuales o no empapadas de esta cultura se les hace tan difícil comprender cómo es que la identidad y la orientación se mezclan y se hace una amalgama mucho más complejo y con muchos más colores. Porque cuando pensamos en la historia de esta violencia que sufre las personas no heterosexuales, muchísimas veces se dan procesos de identificación. Uno, para escapar de lo rápido que el capitalismo heterosexúa, en esto de repente que lo gay se haga como un estilo de vida deseable siempre y cuando cumpla con lo que se espera de ese estilo, y un montón de otras normativas que se crean para de alguna forma fagocitar y dominar a cosas que históricamente se han fugado de esas normas. Y en esos casos, por ejemplo, el que se le diga puto a las personas homosexuales en Argentina, por ejemplo, ha hecho que haya una reapropiación de ese insulto como un estilo de vida que es mucho más escapable a la, ¿cómo se diría también? El estudio, o sea, de la homosexualidad que se vuelve un estudio, un espacio, una patología o una descripción o una palabra que no termina de ejemplificar la cultura, el estilo de vida, las posibilidades románticas, eróticas, las fugas, el placer, el orgasmo, no terminan de encerrar ni de entender y queda como una etiqueta vacía, decantada, utilizada más por los heterosexuales académicos que nombran esas corporalidades que esas corporalidades mismas. Entonces ahí también surge como esta necesidad de encontrar otros nombres y encontrar otras posibilidades enunciatorias que no sean aniquiladas de alguna forma por la maquinaria. Y muchas de esas personas que se definen putes, que se definen maricas, que se definen fagots, que se definen un montón de otras cosas, también hablan de cómo es que habitan esta homosexualidad mucho más amplia que esta noción de hombre cis con hombre cis, ¿sí? Y esto es un parte de lo que vamos a hablar ahora. Cuando pensamos en la heterosexualidad y la homosexualidad clásica, estamos hablando de algo que llamamos en los estudios de la orientación monosexualidades. Mono de uno, lo que estamos hablando son de sexualidades que solo se vinculan con un otro género, ese otro género definido y ese otro género muchísimo, ya sea cis o trans, es ese género, muchísimas veces binario, ¿sí? Y esto es algo muy interesante y para quienes les interesa este tema hay un texto de Pat Califia que se llama Mi vida entre monosexuales, que una de las cosas que viene a contar él es que durante su existencia lésbica, antes de transicionar a un hombre trans, garchó mucho tiempo con putos. Y
él se identificaba como una feminidad masculina y tenía sexo con muchísimos, o sea, en esa época cuando se identificaba como mujer, tenía sexo con hombres gay. Y en parte lo que hablaba es que no entendía cómo es que las políticas identitarias y separatistas, que en parte habían llevado a la separación de los frentes de liberación homosexual, que en esa época eran de lesbianas y de gays, es esta situación de la separación, también el auge de cierto tipo de feminismo, todo esto en Estados Unidos porque él es estadounidense, llevó a que de repente se diera una situación en donde la interacción sexual entre lesbianas y gays no se diese, cuando históricamente en ciertos momentos sucedía muchísimo más y seguía sucediendo. Y eso en parte tenía que ver con no que estas personas fueran necesariamente o se identificaran, porque esto es algo interesante y esto es lo que hace que para mí exista toda esta cantidad de posibilidades. Es dar a entender y pensar que lo que yo fantaseo, lo que yo deseo románticamente, lo que yo deseo sensualmente, tienen que estar dictados por lo que yo ya me definí. Y otra vez eso nos cierra las puertas a un montón de posibilidades. Por ejemplo, voy a usarme a mi ejemplo. Yo soy no binaria y soy pansexual. Pero soy panromántica y pansexual. O sea, tengo atracción romántica hacia muchos géneros y tengo atracción, o sea, no, mentira, tengo atracción hacia gente en general, pero porque, ¿cómo llegué yo a definirme como pan y por qué siento que soy pan? ¿Qué es la pansexualidad? La pansexualidad es la atracción hacia otros más allá del género. Eso no significa que no, en mi historia y cuando yo reviso mis procesos, no note, por ejemplo, que tiendo a generar vínculos románticos mucho más fácilmente o sentirme más emocionalmente atraída hacia feminidades, lo cual ha llevado a que tenga muchísimas más novias que novios. Pero en mi historia he tenido muchísima más facilidad para agarchar con hombres cis y masculinidades, lo cual ha llevado a que juegue con muchísimas más personas dentro de ese rango. ¿Qué puedo decir? Es fácil de agarchar a un hombre cis. Pero, por ejemplo, en mis experiencias en espacios fetichistas y en espacios queer y en fiestas, me ha pasado muchísimo de jugar con hombres cis gays que yo, teniendo una expresión de género leída como femenina, muchísimas veces han jugado conmigo o han estado en tríos conmigo y hasta han enganchado conmigo porque no necesitaban para jugar sexualmente conmigo y tener disfrute, por ejemplo, pajearnos juntos, sentir atracción sexual hacia mí. Pero es porque también a esas personas con las que he estado han podido entender desde algún punto que o han logrado o les ha pasado esta experiencia de poder compartir de las experiencias eróticas sexuales, entendiendo que la atracción es mucho más compleja y no es necesaria. ¿Qué pasó? Alguien dijo una bolsita Bimbo por tanto pan. Sí, soy todo un kilo. Bueno, entonces, algo que también me gusta mucho es que acá no se usa mucho, pero una Bimbo es como una rubia tarada. En inglés. Y es como re, sí, arre. No. Habían preguntado dos cosas antes. ¿Qué es Faggots? Y si puedes repetir el nombre del texto. El texto lo tengo por ahí. Bueno, para tapa, porque lo estaba vendiendo Viciosa Editoras, búsquenle. Se llama Mi vida entre monosexuales. La tapa es graciosísima. ¿Mi vida entre monosexuales? Sí. Ahora lo tengo acá. La tapa que le eligió Viciosa es increíble. Qué placer. Y lo que me gusta mucho de este texto es que es en cierta forma una reivindicación de las identidades no mono, pero no solo de las identidades mono, sino de
Ahí volvimos. En los clubes BDSM o disidentes, en donde no haya una idea coercitiva de la heterosexualidad, o sea, donde no se mire mal a la gente por quienes juegan, ni se busque, ni se plantee, es muy común que si alguien, por ejemplo, es muy bueno nalgueando, que muchísimas personas se acerquen sin necesariamente sentir una atracción sexual hacia esa persona, sino es más como, Oli, me gustaría mucho que me nalgues porque dijeron que esto que haces está piola. Y eso tiene que ver con el disfrute de una práctica y no en el encasillamiento de lo sexual determinado por la atracción. Entonces, vamos a seguir hablando de identidades. ¿Qué pasa con la bisexualidad? ¿Qué pasa? La bisexualidad es la atracción hacia muchos géneros. Y lo que la definición es atracción hacia más de un género. La atracción puede ser sexual, puede ser romántica, puede ser de muchos tipos, ¿sí? Entonces, pan es atracción más allá del género, o sea, el género no define las atracciones, y algo importante es que hay personas que son panrománticas y no pansexuales, ¿sí? ¿Cómo no? Como Pau, que es asexual, ahora vamos a hablar de eso. Mientras que cuando hablamos de bisexualidad, hablamos de que hay una atracción mediada por el género, ¿sí? Necesito un género, cualquiera, el tuyo, pero necesito que exista. Ya sea que sea género o lo que sea, es en parte, es el envoltorio y la presentación lo que se use. Mientras que a quienes somos pan, en algún punto medio que nos chupa un huevo. O sea, yo lo que quiero saber es si me puedes garchar o no. Soy muy fácil como para que me importe cómo te veas. Bueno. Me gusta porque siempre estás mirando como algún punto fijo y parece que hay alguien. Le estoy hablando a la vaca. Todo da vuelta. Bueno, vamos a hablar, nos queda poco tiempo y es un tema muy muy grande el cual quiero tocar ahora, que es el tema de la asexualidad y el universo ace. Alguien dice otra vez la explicación, porfa, pero no sé a cuál se refiere. A vuelta de bi y pan. Bi es atracción hacia más de un género, pan es atracción más allá del género, o sin importar el género. Porque este es el problema y esto es lo que me jode. Las discusiones en torno a lo bi y lo pan tienen que ver con que la gente sigue juntando todas las atracciones. Vamos a hablar de atracción. Atracción sexual, dividida muchísimas veces en la diferencia entre atracción sexual y atracción de deseo. Tiene que ver con que algo en la estructura, forma de hablar, vínculo, lo que sea de alguien, te dé ganas de garchar con esa persona. ¿Sí? Eso es una atracción sexual. Es tipo, este paquete me da ganas de garchar. Ese paquete puede ser lo que está dentro del paquete, puede ser cómo se ve el paquete, puede ser cómo se comporta el paquete, pueden ser gustos en común, ¿sí? Puede ser dónde está el paquete. Dónde también, y la situación. O sea, a ver, yo les voy a contar algo. Hay muchísimos paquis que no tocaría ni con un palo, pero bajo secuencias en donde está mal hacerlo, lo haría. Y esto es como, onda, estamos en un casamiento. Esto lo he hecho muchas veces. He garchado con paquis en casamientos porque me excita la idea de escaparme del casamiento para garcharme a alguien, o garcharme a alguien en un baño, o garcharme a alguien en un lugar donde no debería. Eso no significa que me garcharía a esa persona en otro lugar. Por ejemplo, hace poco estuve, no, hace poco no, ya hace como un año, estuve en una fiesta y chateé con alguien en un ascensor y no sé si esa persona me cabía, pero me gustaba la idea de que estuviéramos en el ascensor. Ya fue hace 2 años, sí, como 2 años. Es porque sugerí parar el ascensor porque me parecía hot, había fumado mucho, ¿ok? Y me sigue pareciendo hot. Violeta Ortiz nos dice, ay, Mel, te siento tan soul sibling, pero vos estás informada. Nos veamos y nos abracemos algún día. Cuando termine el apocalipsis y solo quede restos del capitalismo. Bueno, entonces, esa es la atracción sexual. La atracción romántica tiene que ver con todas esas cosas que nos hacen sentir sensaciones de amor. Y esto es un tema complejo que voy a nombrar muy, muy por arriba, que tal vez lo hable en un vivo sobre modelos relacionales. La atracción romántica es una experiencia dentro de las miles de experiencias posibles, yo no pienso que el amor romántico esté mal, está re bueno, se siente muy bien. Sí hay experiencias tóxicas dentro del amor romántico, pero así como no pienso que la masculinidad inherentemente sea mala, tampoco pienso que el amor romántico sea malo.
¿ok? La feminidad puede ser tóxica, la masculinidad puede ser tóxica. No, perdón, es que hice un comentario re largo y se me borró. Perdón. Sí, no quise. Sí. Entonces, la atracción romántica es ver a alguien y decir, quiero que sea mi novia. O ver a alguien y decir, quiero expresar o quiero tener un vínculo con esa persona, ¿sí? Tal vez no me quiero marchar a esa persona, pero siento deseos de tener un vínculo con esa persona. Me gusta, ¿ok? Uno es te quiero marchar, uno es me excitas, el otro es me gustas. ¿Ahí estamos? Atracción erótica. La atracción erótica tiene que ver con una subdivisión de lo sensual, tiene que ver con la apreciación de la potencialidad sexual de la otra persona. No necesariamente puede tener que ver con querer tener coito con esa persona, suele tener que ver más con cómo te tocas con alguien en un trío. Es tipo como un punto medio. Suele tener más que ver con la apreciación. La atracción sensual suele tener que ver con los deseos de tocarte con otra persona, no tocarte, sino tocarte, abrazarte, darte la mano, chapar, ¿sí? No tiene que ver con los deseos necesarios, aunque todo esto puede ser sexual, me refiero a que no te excita a la persona, no te para el clítoris. Acá Marudauska nos dice, ¿cómo trabaja eso en los egos de las personas? Tipo, no me gustas vos, quiero cogerte en el ascensor porque me calienta la situación. ¿Cómo lo trabajo yo? No estoy segura cómo está planteada la pregunta. A ver, es que, obviamente, o sea, no se pueden dar una idea, posta la cantidad de personas que en general les calienta, por ejemplo, la heterosexualidad. O sea, posta que no te importa la otra persona. Y la cantidad de gente que tiene sexo por el contexto. El tema es si estamos teniendo éticas de cuidado o no. Es realmente, por ejemplo, cuando yo puedo garchar con alguien, voy a dar un ejemplo, más allá de si esa persona me excita o no. Y probablemente lo disfrute mucho. Y es muy probable que, o sea, ¿qué significa eso? Yo veo a alguien en bolas y no digo, yay, te quiero garchar, ¿sí? No siento ese tipo de atracción sexual. Perdón, acá dice, no, la situación, a mí me pasa como vos, Mel. En cambio, si me siento una persona y charlo un rato y me empiezan a contar de sus fetiches, es muy probable que la mitad diga, ay no, quiero ir a hacer todos esos fetiches con vos. Lo que me da es una excitación que tiene que ver, siento que es similar a estar jugando al fútbol con alguien, ponele, y de repente a la mitad del partido mirar a la otra persona y decir, vos y yo somos alto team. Esa es mi experiencia de la atracción. ¿Ok? Mientras que otras personas es tipo, uy, no puedo más, vi unas tetas y me mojé, ¿entendés? El tema no importa cómo se dispare. O sea, sí importa cómo se dispare, porque es importante para entendernos a nosotros. En especial para muchísimas personas que se dan cuenta de que tienen deseo sexual en X situaciones y después el resto del tiempo no. Y también es importante cuando empecemos a entender cómo funciona el deseo, y el deseo de respuesta, el deseo espontáneo, en especial dentro de un vínculo. Por ejemplo, a mí me ha pasado en vínculos sexoafectivos que he tenido mucho tiempo, que la otra persona se excitara muy fácilmente y que yo estuviera ahí como, yo me resubo a tu mambo, pero necesito que entiendas que a mí no me pasa lo mismo. Como que no me pasa de verte y calentarme. No veo a nadie y me caliento. Pienso que son todos hermosos. Tengo ganas de garchar con todos siempre, pero no es que es porque te vi y dije ¿Qué pasó? No, me dio mucha risa ese sonido, como ese es el sonido de la gente que tiene atracción sexual. Sí. No sé. Asumo. A ver, de vez en cuando sí sentí atracción sexual hacia alguien. Normalmente tiene que ver con que pasé muchísimo tiempo con esa persona y eventualmente me pablovié. O sea, eventualmente garché tanto y me garcharon tan bien que veo a la otra persona y digo, ese envoltorio me ha dado buenos tiempos. Entonces mi cerebro recuerda los buenos tiempos. Y es muy interesante. Después de que la pasé muy bien con una persona, la contextura o no sé, el tipo de pelo, de repente me empieza a gustar.
Como, por ejemplo, de repente la pasé muy bien con una persona que tenía el pelo muy corto y de repente es como, ay, la gente con pelo corto es hot, y no me había dado cuenta. Pero antes tuve que conocer a otra persona 7 meses y por lo menos haber tenido una buena experiencia, cosa que casi nunca me pasa. Bueno, entonces, más allá de mi vida. Seguimos. Bueno, la atracción sensual es esto que decíamos, darnos la mano, besarnos, acurrucarnos, hacer cucharita. Sí. ¡Yay! Y después está lo que es más emocional platónico, que tiene que ver con ganas de, pero no necesariamente querer llevarlo a cabo. ¿Sí? La atracción platónica la vivimos todos, es eso que nos pasa cuando vemos a alguien cool y decimos, quiero que esa persona sea mi amiga. Me pasó mucho y no, había gente que se lo decía y no entendía. No, necesito que la gente entienda como el hecho de el crush que a veces tengo con gente que digo, quiero que esta persona sea mi amiga, pero no va a ser mi amiga nunca. Claro, bueno, Es peor que te guste alguien. siento que a veces lo entendían más y es como, bueno, quiero salir con esa persona, pero no tanto, tipo, quiero que sea mi amiga esa persona. Siento que... Quiero que me haga cucharita, ¿no? ¿Cómo no lo Tipo, entiendes? pero... ¿Por qué no? Ah. Bueno, entonces, vamos a hablar de la sexualidad. La sexualidad se merece mucho más que los 15 minutos que vamos a darle. Y tal vez... 14. Sí, bueno, me quiero matar. Entonces, ¿qué es la sexualidad? Esto es un tema para un vivo entero, si es algo que les interesa mucho, lo podemos hacer. Es un tema complejísimo porque en parte viene a debatir muchísimas de nuestras concepciones. Primero, algo importantísimo es muchas personas son alosexuales, muchas personas son asexuales. La sexualidad es tanto una orientación como una identidad, ¿sí? Y eso es lo cual hace que sea su propia categoría. Cuando hablamos de asexualidad, hablamos de personas que tienen poca o nula atracción sexual hacia otras personas, ¿sí? Esto no significa que no tengan atracción erótica, que no tengan atracción sensual, que no tengan atracción romántica, ¿sí? Esto significa que hay miles de variabilidades dentro de lo que consideramos como orientación. Así como, por ejemplo, podemos entender que muchas personas tengan una orientación romántica, por ejemplo en mi caso, que tenga tender hacia feminidades, porque, no sé, es lo que me pasa, me parecen bellas criaturas. Entonces, lo cual puedo decir por toda la gente, pero... Entonces, asexualidad, hay 3 categorías grandes de asexualidad, hay muchas, pero hay 3 categorías grandes que todos conocemos. Alosexual es las personas que experimentan atracción sexual. ¿Por qué también es que está el eje en la atracción sexual y por qué no en otras atracciones, como la romántica? Es porque en las nociones heteronormadas de la sexualidad, lo romántico y lo sexual van juntos, ¿sí? Lo romántico y lo sexual no van juntos, no tienen por qué ir juntos, ¿sí? Entonces, asexualidad, muchísimas veces escrito como ace, es poco o nada. Alo es siempre. ¿Cuánto te ahorraste? ¿Un carácter? Ya sé, pero Word, demisexualidad, esto me genera, la demisexualidad ahora lo voy a mostrar en un cartelito que hice hermoso para ustedes. Es la atracción sexual depende de, se desbloquea, básicamente. Es en el nivel 2, ¿sí? Tenés que desbloquearla. Son personas que necesitan de un vínculo previo y esto es un problema que también me da mucha bronca. Muchísimas veces se escribe la demisexualidad como que te enamorás y después te atraes sexualmente. Y es como, no necesitas tener una emoción fuerte, necesitas tener un vínculo. O sea, es básicamente, no está, es lo mismo que dije antes. Estás hablando con alguien y de repente le volvés a mirar y decís como, pará, ¿por qué ahora me parecen hot y hace 5 minutos no? Esa es la demisexualidad. A veces lleva más tiempo, a veces son las personas que necesitan un vínculo fuerte, etc. Después tenemos gris, asexualidad, que se le llama así porque segundo nivel, y gris es a veces. Las personas grises lo que suelen es un amplio mundo. Y otra vez algo importante es la asexualidad no existe como
un extremo la sexualidad y el otro extremo la alosexualidad, ¿sí? Esa es una idea binaria. No saben lo mucho que impregna lo binario en todas las discusiones con respecto a la sexualidad. Siempre vamos a dos polos y es entendible, es más fácil entender las cosas así, pero la realidad es que no son como las cosas son. No es un juego de opuestos, es un entramado de muchos niveles, como una torta gigante, en donde no hay una arriba y una abajo, es más como una esfera. Y hay muchísimas formas en las que esto se conecta y se desconecta, ¿sí? ¿Me decías? Violeta pregunta, ¿dónde se puede ser demi y pan? Re. Sí, re. O sea, puede ser demisexual y panromántique. O sea, el demi, acá lo único que... las categorías de asexualidad... Es como intensidad. Solo figuran sobre la atracción sexual. Sí. No habla de ninguna de las otras porciones de la torta, ¿sí? Entonces, por eso pueden coexistir. Voy a mostrarles un planito que armé para hacerlos entender algunas cosas. ¿Alguien no entendió qué es demisexual? Demisexual es que necesitas un vínculo previo antes de sentir atracción sexual. Ahora voy a explicar algo para que se entienda un poco mejor. Cuando hablamos de atracción, vamos a dividirlo. Esta es una teoría que no me acuerdo cómo verga se llama, pero divide la atracción y el deseo en dos etapas, y estas dos etapas tienen dos niveles cada una. Tenemos lo que se llama atracción primaria. La atracción primaria es, veo a alguien, veo su apariencia, su olor, su forma de comportarse, rápido en un primer escaneo y digo, me garcharía eso, ¿sí? La atracción secundaria tiene que ver con el vínculo con esa persona, la construcción, el tiempo y cosas que no tienen que ver con cómo se ve una persona, ¿sí? Sino que tienen que ver con quiénes son, qué les gusta, etc. ¿Sí? Esa es la atracción secundaria. Atracción primaria, te veo, me calentás rápido. Atracción secundaria, conozco a la otra persona, empiezo a saber quiénes son, etc. ¿Sí? Perdón, siguen habiendo preguntas sobre gris. Sí. Pero sí, es que denme 2 segundos porque perdón. Si se quedan acá conmigo, les juro que van a entender lo que es gris. Perdón, porque lo que tiene que ver con gris es que es un término que también existe para comprender el universo que existe dentro de la sexualidad también. Que es que hay muchísimas personas que de vez en cuando sienten atracción sexual, pero en contextos específicos, en situaciones específicas y con personas específicas, ¿sí? Mientras que en la asexualidad es una constante. Y en la demisexualidad siempre necesita algo previo. Entonces, como veníamos diciendo, atracción primaria, atracción secundaria. Después tenemos el deseo. Y a ver cómo lo había escrito este chabón. Lo tengo en algún lado. Chan, 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 no tengo tiempo y pierdo las cosas, ¿por qué? Sí, acá. Música. Listo. Ok. Entonces, el modelo plantea la atracción primaria, la atracción secundaria, el deseo primario y el deseo secundario. El deseo primario es, sentí atracción sexual hacia vos, tengo deseo de tener sexo con vos, ¿sí? Esto es importante. La atracción no significa necesariamente deseo de garchar con esa persona. Acá lo que estamos hablando es de la libido, ¿sí? Entonces, me atrae, pero no me calienta. ¿Ok? Entonces, el deseo primario sería, quiero garchar con vos porque me calentás. ¿Sí? El deseo secundario es, quiero garchar con vos o voy a garchar con vos por razones no relacionadas a mi deseo sexual. O sea, eso puede ser porque te quiero, porque me parece divertido, porque sé que es algo importante para vos. Y no me molesta hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la atracción primaria, secundaria y el deseo primario y secundario? Lo podemos ver de la siguiente forma. Una persona alosexual... Espera, voy a tratar... ¿Con qué me trae? Con mis... Una persona alosexual siente atracción primaria, o sea, las personas alosexuales ven a alguien y les calienta, desarrollan por lo general atracción sexual con una persona a lo largo del tiempo,
tienen deseos basados en que se calientan y a veces también tienen deseo basado en que quieren a la otra persona. ¿Sí? O sea, tienen sexo porque les calienta y también tienen sexo con la gente porque les quieren. ¿Sí? Las personas demisexuales no sienten atracción primaria nunca. Sienten atracción secundaria, o sea, necesitan un paso del tiempo y un vínculo con una persona para sentir esa atracción. Por ende, una vez que este paso ya se dio, lo que se va a dar es deseo, ganas de garchar con esa persona y deseo por, nada, no necesariamente por sexo, sino porque le quieren a la otra persona. Después, las personas asexuales no sienten atracción primaria, no sienten atracción secundaria, no sienten deseo primario, pueden tener deseo secundario. Deseo secundario, para que se entienda, es acceder a tener sexo con otra persona, pero que las razones no sean el placer sexual, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo. Claro. Por ejemplo, muchísimos trabajadores sexuales tienen sexo con clientes que no necesariamente les calientan. Ahí hay una atracción monetaria, por ejemplo. Y la atracción también puede ser, para quienes no ven el sexo como algo negativo o como una práctica que necesita sí o sí de deseo, porque de deseo erótico sexual, porque hay que entender que el deseo también es el deseo por hacerlo. Si pensamos el deseo también en esos niveles, en esos planos, podemos entender que si quiero mucho a alguien y eso es una experiencia en la que sienten placer, porque es distinto de cuando querés mucho a alguien y ves El Señor de los Anillos con esa persona. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque puedo. Entonces, eso es un poco, mientras obviamente entendemos que en una situación consensuada, en una situación forzada. Paola. ¿Hay dudas o preguntas? Nos quedan 2 minutos. Diferencia de atracción y deseo. La atracción tiene que ver con ver a alguien o tener un vínculo con alguien y que eso nos pueda llegar a dar deseo, mientras que el deseo tiene que ver, está ligado específicamente con la calentura. Mi atracción sexual no necesariamente puede indicar que quiero garchar con esa persona. En estos casos es como una concatenación, o sea, una salta a otro lado. Por lo general, si hay algún tipo de atracción, va a haber algún deseo de garchar con esa persona. Pero existimos las personas como yo, por ejemplo, que entramos dentro de la categoría gris asexual. Yo no siento por lo general atracción primaria, pero siempre tengo deseo. Siempre tengo ganas de garchar con alguien. En el sentido de, tengo libido, tengo... Sí, están preguntando, de vuelta, es como sumar en ese cuadro grisexual. Ah, ¿sí? Ok. Vamos a sumarlo, no sé si llegamos. Tenemos... Les grises... Sí. Este es el problema con les grises. Les grises van a veces sentir atracción primaria, casi siempre sentir atracción secundaria, y este es el problema con les grises, es que en realidad es más como un signo de pregunta, porque acá ya tiene que ver con cómo esto se puede mover en el plano. O sea, hay alosexuales, por ejemplo, que tal vez no siempre tienen el deseo secundario, que no van a garchar con alguien porque tengan un vínculo, que garchan solo si están calientes. También lo mismo con personas demi. Hay muchas de estas categorías que pueden ser modificables. Lo mismo con ace. Les aces pueden, pero eso no significa que quieran. O sea, por ejemplo, Pau me ama, pero yo no quiero garchar con ella y ella no quiere garchar conmigo. Y estamos bien así. Sí, ¿hay una pregunta? No, queda un minuto. Si les interesa mucho este tema, hay mucho más para decir, no llegamos a hablar suficiente. 6 personas pidieron si lo podemos hablar mañana, en más profundidad. Dale, hagamos una votación mañana, si no, y lo hablamos mañana con más profundidad. Les quiero mucho, nos vemos mañana a las 10. Sí. Y nada, eso, manden sus preguntas. Ahora hago un panel así, dejan todas sus preguntas. Un panel. Un curso de encuesta o 30 segundos. Acuérdense que nos pueden enviar algo de dinero si tienen ganas, pueden ser 10 pesos a kinkivibeargentina@gmail, y que estamos haciendo envíos y que estamos recibiendo preguntas en la consejería. O sea, que si tienen una duda con respecto a su sexualidad o sus prácticas, nos pueden enviar un mensaje. Que nada, vamos a seguir haciendo esto, si se termina la cuarentena.